Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo anda, Cortina? ¿Qué tal, Ani? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estamos? A ver, estoy un poquito enojada con el gobierno porque a mí me da la sensación de que este es un gobierno, no solamente que le falta sensibilidad, sino que actúa como ensayo y error, prueba y error, ¿no? No parece haber un plan determinado, sino que vamos viendo. Y hay algo que no entiendo y que es lo que quieren hacer con el Inca. Claro. Porque el viernes pasado, y la semana pasada, a través de lo que se llama una opereta de prensa, le pidieron la renuncia a Alejandro Caseta, que es el director del Instituto de Cine, claro, que fue elegido como nunca se había hecho, por unanimidad, claro, y por todos los sectores del cine, que dependen del cine. Toda la industria, gente, los actores, los productores. Todos. Claro. Entonces, y lamentablemente yo creo que este gobierno cree que el cine, como la cultura, es un gasto, no es una inversión. Ahora, me gustaría leerles esto que es un comunicado muy interesante, que dice: el cine argentino no se financia con nuestros impuestos. Claro. No dejes que te mientan. Se financia con el canon que pagan canales de aire y servicios de cable y un porcentaje de las entradas de cine y alquiler de DVD. Esto quiere decir que es un ente autárquico, claro, que estaba funcionando muy bien, más allá de que uno puede coincidir o no si le dan un crédito a alguien que no se lo merece, claro, o no. Pero claro. Después el manejo de esos fondos es otra cuestión, digamos, claro. Para que un personaje como Campanella, como Suar, como Luis Puenzo hayan salido a poner las manos en el fuego por Alejandro Caseta, claro, algo quiere decir. No es, claro, un hecho político solamente, no es que es porque es K o no es K, claro, o es macrista o no es macrista, no. Es una persona eficiente, eficaz, elegido y que ha hecho hasta ahora una gestión muy interesante. Aparte, fíjate que un poco en esas operaciones, como decís vos, en esos rumores que echaron a rodar, empezaron a decir enseguida que, claro, como Caseta era empleado ejecutivo de Patagonic, que es una de las principales productoras de cine nacional, entonces, bueno, como que podría haber algún tipo de favoritismo. Claro, como si dentro del gobierno no hubiera empresarios mucho más poderosos y con intereses mucho más concretos, ¿no? Sobre absolutamente. El tema. Pero además me parece que... dicho sea de paso, Patagonic, que es una de las productoras que más justamente ha producido cine nacional en los últimos años. Como vos decís, después discutimos la asignación presupuestaria, si está bien, está mal, pero es otra cosa. Claro, pero la verdad que además el Instituto de Cine, con la Escuela de Cine, claro, que maneja Robito, que es hijo de Bárbara Mujica, qué sé yo, que funciona hace mucho, muy bien. Seguro. Me parece que están destruyendo algo que da orgullo al país, porque cada vez que se presenta en un festival de cine o en el mundo una película argentina y que logra un premio, la verdad que da orgullo a los ciudadanos y da orgullo al presidente, a los funcionarios, y acá hay algo que no está claro. Hay alguien que cree que ese dinero, esa suma, no debería ir al cine. Sí. Entonces me parece que están actuando mal. Vos decís alguien en la jefatura de gabinete, que es de donde salió la medida, probablemente. Sí, pero además me parece tan feo que hecho un día a la noche en un programa de televisión, claro, lanzan un operativo, ¿no? contra esta persona. Sí. Me parece que es desprolijo, me parece que el ministro Abeluto tendría que haber hecho las cosas un poco más prolijas, si depende de él. Claro. ¿No? Porque él estaba de acuerdo, además, claro, con el nombramiento. Sí, de hecho él estuvo en cuando fue esa sesión, digamos, donde absolutamente. Se lo nombró Entonces a mí me parece que esto también no es literal, claro, es una metáfora de lo que le pasa al gobierno en varios rubros. Le pasa con el tema de la educación. Claro. Digo, ¿por qué dejó crecer el conflicto en forma tan amplia como para que se instale esta carpa, esta clase abierta? ¿Por qué no, si era la paritaria nacional, no era más fácil negociar de alguna manera que dejar que creciera este problema, el conflicto, que se agrandara el conflicto? Totalmente. Esto me parece que haya, como dice su amigo Esper,
Mi amigo expert, ¿cómo no? Dice que son muchachos que saben hacer dinero, no sé si saben hacer política. Hasta ahora parecería que no mucho. Y es una pena, Claro, es una pena. claro. Es una pena y hay movilizaciones de todos los sectores para que no toquen el Instituto de Cine. Y adherimos. Claro, ¿cómo no? Hablemos de plata. 2 minutos, Hablemos... 2 segundos de plata, así vamos Sí. rápido a nuestro invitado. ¿Te suena el conflicto tasa de interés dólar, inflación? ¿Qué hacemos con nuestro dinero? Bueno, eso está en pleno en la Argentina nuevamente. ¿Por qué? Porque después de tanta discusión de quién es el ministro de Economía, cómo puede ser que haya 6 o 2 o 4, bueno, en realidad hay un ministro de Economía en Argentina que es Federico Sturzenegger, que es el presidente del Banco Central, y es el que está, a través de la variable, nada menos que la tasa de interés, está de alguna manera condicionando todo lo demás. Ya hay un poquito de ruido dentro del gabinete, aunque nadie se anima a sacar los pies del plato, como se dice vulgarmente, porque claro, si Federico Sturzenegger toma alguna medida, claramente tiene el apoyo del presidente Mauricio Macri, y con esta medida de aumentar las tasas como una medida ortodoxa para bajar la inflación, que es cierto que tiene su efecto, pero tiene su efecto en mediano plazo y mientras tanto nos comen los piojos, como quien dice, también hablando vulgarmente, porque claro, la inflación está muy presente y sobre todo el déficit fiscal está muy presente, que es lo que condiciona todo esto. Y le vamos a preguntar a nuestro invitado, Claro. ¿cuántos tipos de dólar debería haber Bueno, en él esta creo que ya Argentina? conoció varios, ¿eh? Ya. Bueno, auspiciantes y ya volvemos. Y nuestro invitado de hoy es Teddy Caragosian, que es CEO de TN Platex. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Por favor. Bueno, hombre de la industria textil importantísimo. Pero ahora, quiero saber cómo anda el negocio textil en la Argentina, porque todo en la Argentina, la ropa, los géneros, todo es muy, muy caro. ¿Por qué es tanto más caro que en los demás países? Por la misma razón que la Coca-Cola es más cara, que el iPhone es más caro, que el auto es más caro, es por los impuestos. Todo producto que en Argentina se produce y se vende en Argentina es caro. Digamos, los impuestos que hay en la Argentina no son sobre las ganancias, los impuestos son sobre la gente que trabaja. Entonces, cuando más trabajo argentino tiene un producto, más caro es el producto. Y no es un tema de sueldos, para aclarar bien No, de entrada. claro, no es estamos el diciendo tema- que hay que bajar los sueldos. No ¿sí? es un tema de sueldos, sueldos Claro. están bien, digamos. Claro. Lo que pasa es que no hay sueldo que alcance para pagar la cantidad de impuestos que se paga cuando uno compra un producto. Claro. El arroz vale 2 veces y media lo que vale una góndola en Inglaterra. Ahora, en la Argentina exporta arroz. Claro. ¿Cómo puede llegar a ser 2 veces y media más cara que en Inglaterra? La razón es que lo hace más caro los costos de comercialización y los costos de impuestos, que en la Argentina son altísimos y son irrespectivos de cuánto gana una empresa. Y entre ingresos brutos, impuestos al cheque, impuestos al trabajo, jubilación, las asignaciones universales que la sociedad ha decidido para su población, salen todos del mismo lugar, salen del trabajo argentino, digamos. Entonces, en realidad, todos los productos son caros y los que más sufrimos los productos caros somos los industriales, porque el comerciante finalmente lo pasa, digamos, es el industrial. trasladando, digamos. Es el industrial que desaparece, digamos. Y la Argentina tiene un problema en eso. Históricamente, esto pasó más o menos históricamente, digamos, ¿no? Es cierto que cada vez más. Ahora, me da la impresión de que muchas veces también los empresarios le erraron el diagnóstico en lugar de pidiendo baja de impuestos, como piden ahora, pidiendo protección, digamos, ¿no? No, lo que pasa es que la sociedad... No, esto no es un cargo personal, digamos. ¿no? comprendo. Claro. La sociedad no puede querer, digamos, tener
sueldos altos en dólares, asignaciones para gente que no trabaja y luego tener productos baratos. Si quiere tener una cosa, tiene que tener protección. Ahora, si no quiere tener todas esas cosas, puede no tener protección. No son compatibles las dos cosas al mismo tiempo. No se puede hacer todo al mismo Entonces tiempo. los empresarios, lo que hacemos nosotros, no podemos hacer magia. Si quieren que nosotros empleemos gente, lo que tenemos que tener es un sistema que nos permita emplear gente. La protección es, siendo que la sociedad quiere generar estos beneficios para la sociedad, la forma es protegiendo. Ahora, con mucho gusto, los empresarios dejaríamos de lado toda la protección y competiríamos con el resto del mundo si tuviéramos los impuestos que tiene el resto del mundo. El campeón mundial de impuestos es la Argentina. El puesto número 1 de impuestos es la Argentina. Los lugares donde son más caros las ART son en la Argentina. El lugar donde tenemos mayor cantidad de gente, digamos, ocupada en el Estado por persona, digamos, ocupada en el sector privado, es la Argentina, digamos. Entonces, no se puede hacer todo, y lo que hacemos nosotros los empresarios es, le contamos a la sociedad cuáles son las limitaciones que tenemos. Claro. Hoy los impuestos son altos, digamos, ya llegó a un nivel que hay que empezar a bajarlos. Ahora, Teddy, ¿cuál fue la mejor época, la época de gloria de la industria textil argentina? ¿Cuándo esto no se daba, esta situación de los impuestos tan altos? ¿Hace cuántos años? Bueno, ahí es donde, digamos, los peronistas y los antiperonistas empiezan a diferir. El inicio de la época de Perón fue donde más creció la industria, digamos, pero teníamos todo el oro acumulado. Hablamos de los 40, 50, ¿verdad? Claro. Con el tiempo, digamos, nos comimos toda esa riqueza que teníamos y ahora estamos en la parte negativa. Claro. Y lo que este gobierno tiene que hacer, a mi entender, es, si queremos tener un país normal, lo primero que tiene que hacer es algo que es horrible, pero es sacarse la mitad de la gente que le sobra al Estado. Pero pará, vos pasaste del 45 al 2017. Yo digo, debe haber habido en el 50, en el 55, en el 60. Tiene que haber habido otra época de gloria de la industria textil argentina. Mi padre creció muy bien durante varios periodos. ¿En los 70? En los 70 creció muy bien. En el 78 nos hicimos bolsa en Argentina, que desapareció. Con la apertura de la dictadura, sí. ¿No? Claro. Cada 5 años viene un genio y nos explica por qué los empresarios somos los responsables de los problemas, y nos empieza... Por izquierda o por derecha, además, ¿no? En el 78, 79 fue un desastre, digamos. O sea, en el Martínez 84 fue un desastre, en el 89 fue un desastre, en el 94 fue un desastre, en el 98 fue un desastre, en el 2003, 2004 fue un desastre. Cambió, pero empezamos con un desastre. Después fue de vuelta en 2009, en 2014. Cada 5 años tenemos un sistema de start and stop, digamos, donde se nos asignan a los empresarios las responsabilidades. ¿Qué hacen los gobiernos? Como quieren ganar elecciones, cada vez toman más gente. Este mismo gobierno está tomando mucha gente. Sí, sí, digamos, de hecho hay una nota en La Nación sobre eso, ¿no? Claro. Los privados estamos despidiendo gente y el Estado está tomando gente. Claro. Y no es compatible esto con hacer más competitiva a la Argentina. Claro. Pero yo vuelvo a preguntarte, hubo un momento donde, más allá de Martínez de Hoz, que fue un desastre, ¿hubo un momento donde alguien entendió la industria argentina? Más allá de Perón. Yo, usando la analogía de una actriz muy conocida nuestra, se cuelgan de nuestra teta, digamos. O sea, la industria, cada tanto, digamos, se la deja respirar, y como dice Moria Kazan, digamos, cada tanto, una vez que nos dejaron respirar, nos aumentan los impuestos y nos bajan del podio. Entonces, cada 5 años hemos tenido, digamos, un movimiento hacia nosotros. La empresa nuestra ha crecido y muchas empresas han crecido, pero cada vez que crece, después dicen, bueno, ahora repartan lo que ganaron, pero si ya lo invertí, ya no tengo para de dónde repartir, digamos. Claro. Entonces lo que tenemos es, cada 5 años nos dejan crecer y después nos bajan, digamos. Este mismo gobierno hoy nos está haciendo responsable a las empresas, digamos, de la situación y de la inflación. Y la realidad es que la inflación en Argentina no es producto de lo que hacemos los empresarios, sino es producto de lo que hace el Estado.
Sí, hay toda una discusión de si la receta que está aplicando el Banco Central no correspondería mejor para una situación de inflación de demanda, esto es de consumo exagerado, digamos, y no para una inflación de costos que parece ser más ajustado, ¿no? Mi amigo Federico Sturzenegger tiene un diagnóstico errado de lo que está sucediendo. El aumento de tasas de interés hoy genera más inflación, porque las empresas, cuando nosotros, como en este caso, tenemos 40% de las fábricas paradas, sí, cuando nos sube la tasa de interés disminuye aún más la cantidad que producimos, nos aumenta el costo por unidad producida. Eso sumado al aumento del costo de la financiación, claro, nos obliga a vender los productos más caros. Claro. No tenemos más la inflación de demanda que teníamos en el año finales del 2015. Claro. Hoy tenemos una inflación de costos y es un error de diagnóstico que para mí, gente inteligente, digamos, que puede argumentar falsamente, está logrando algo que es negativo en la Argentina. Es decir, gente inteligente que tiene un mal diagnóstico y está haciéndole muy mal a la Argentina con el aumento de las tasas. Vamos a un corte y después te pregunto sobre el tema del dólar. Sí. Dale, ya volvemos. Auspicia este programa. Claro, es simple. LATAM y vos, juntos, más lejos. IRSA, somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA, líderes en real estate. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000 o ingresando en gba.gov.ar/ludopatía. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Los vecinos estamos llenos de buenas ideas para la ciudad. Subí la tuya a buenosaires.gov.ar/BAelige. Las propuestas más votadas pueden hacerse realidad. La ciudad es mucho mejor cuando la construimos juntos. Buenos Aires Ciudad. Vamos, Buenos Aires. Banco Comafi. Si te va bien, nos va bien. Invertimos en la mejor tecnología para conectar a los argentinos. Grupo Telecom. ¡Qué elegancia! ¿Pero a dónde van con tantos descuentos en espectáculos? No sabemos ir al cine o ver ballet. Vayan al teatro pero con los lentes puestos. Ballet en 3D. Salí a disfrutar. Invertí en la vida. Y acá estamos con Teddy Caragosian, CEO de TN Platex. La pregunta es así, ¿cuántos tipos de dólar debería haber? ¿Qué dólar necesitan los textiles, los industriales? Bueno, tiene que haber un solo dólar y tiene que ser un dólar realista, no como el que hay hoy, digamos. Nosotros hoy, con las tasas de interés, lo que estamos haciendo es, estamos alimentando un monstruo, ya pasó, de vuelta, cada 5 años pasó, digamos, donde nosotros, el gobierno nos dice que somos la estrella del mundo, nos empieza a prestar, nos empiezan a prestar dinero a tasas bajas, 7% es 3 veces la tasa internacional, digamos. Y lo que tenemos es un Estado que en vez de hacer los deberes se está financiando el gasto corriente con endeudamiento. Claro. Cuando el Estado está diciendo de que en realidad bajó los impuestos, no es así. Nosotros como empresarios sabemos que cuando un Estado se endeuda, ese impuesto lo voy a tener que pagar mañana. Si bien no lo estoy pagando hoy, lo voy a pagar mañana. Sí. Entonces nuestros costos no están bajando y lo que tenemos es un dólar que está demasiado deprimido por este influjo de dinero que está viniendo para pagar gasto corriente, ¿no? Entonces eso más los bonos que
el dinero que están haciendo fortunas de los capitales golondrina, claro, que vienen y ganan 20% en dólares, digamos, es una combinación que ya hemos probado tantas veces que sería lógico que el gobierno reconociera que se está equivocando y no lo está haciendo. Pero en este caso, Teddy, ustedes no están pidiendo una devaluación, o por lo menos no necesariamente, sino otra cosa. Nunca más vas a escuchar a un industrial decir que quiere la devaluación, digamos. Porque en realidad parecemos que somos los que tiramos abajo los salarios de la gente. Claro. Y no es así. Los salarios de la gente se tira abajo cuando tenemos un Estado que no hace sus deberes. Claro. Y la realidad es que el Estado no está haciendo sus deberes. Okay. Está pidiendo al sector privado que seamos productivos, pero todavía el Estado sigue creciendo en su población. Tenemos en un mundo moderno donde las administraciones de las empresas se han reducido sistémicamente en los últimos 30 años, el Estado hoy, que es una administración en definitiva, tiene el doble de gente que la que tenía en el año 2004. Lo que hay que hacer es ponerse los pantalones largos y la Argentina lo que tiene que hacer es bajar a 2 millones de personas el total del Estado, el provincial, el municipal y el nacional, y dejarnos a las empresas hacer lo que hacemos bien, que es competir internacionalmente y produciendo Ahora, bien. Teddy, tengo el temor de que se entienda que es achicar el Estado para agrandar la nación, que es una vieja consigna que no sé si todos estamos muy de acuerdo, pero yo pensaba, ¿no? La apertura de las... ¿A ustedes les convendría importar y chau? Ani, discúlpame que... Entonces agrandémoslo. Si achicar el Estado no es mejorar la situación de competitividad, llevémoslo de 4 millones a 6 millones. Y no esa no es la solución. La solución es bajar el Estado a 2 millones y que sea más productivo y que la administración sea más productiva, y entonces vas a tener los precios de los textiles al mismo costo que lo tenés internacionalmente, y vas a tener el precio de los autos al mismo precio que internacionalmente, y vas a tener la Coca-Cola al mismo precio que lo tenés en Miami. Si vos querés tener un Estado que es elefantiásico como el que tenemos nosotros ahora en la Argentina, no podés pedirme que los precios sean bajos. Pero podés tener un Estado eficiente. Puede haber X cantidad de gente, pero tiene que ser eficiente. El tema es que no es eficiente, porque en Noruega, Suecia, el Estado no es pequeño, son estados grandes, importantes, pero son eficientes. Mira, el Estado argentino es superior al de Noruega, de hecho debe tener la población, tenemos 4 millones y Noruega no sé si son 6 millones de habitantes, digamos. O sea, los estados tienen que ser chicos, los estados tienen que ser eficientes y tienen que ser productivos, digamos. La Argentina no solamente tiene 2 millones de personas de más en el Estado, sino que esas 2 millones de personas de más en el Estado, como tienen que demostrar que hacen algo, hacen que las empresas tengamos un montón de gente para atender a la gente que viene a molestar del Estado. La burocracia. Entonces, cuando vos tenés un Estado que es superior al nivel que es necesario, vos tenés en las empresas a alguien que tiene que atenderlos. Y ese costo de más son los que hacen que los productos nuestros no sean competitivos. Termina yendo a precios, mundial, digamos, claro. O sea, por desgracia, esa es una frase que suena horrible, pero la realidad es que la Argentina en el 2003 tenía 2 millones de personas que trabajaban para el Estado y hoy tenés casi 4 millones. Y esa gente, digamos, que subió 2 millones de incremento en un mundo donde la tecnología permite administrar con mucho menos recursos, digamos, quiere decir que la mayoría de esa gente es recurso sobrante del Estado. Tal vez la gran... Y que no produce valor agregado. La gran, por lo menos duda, a veces es porque no quieren hacerlo, o a veces es la gran duda es cómo financio la transición, ¿no? Esto es, ok, bajo los impuestos, saco gente del Estado, y hasta que esto arranca, ¿qué hago? ¿No? Bueno, lo peor es lo que está sucediendo ahora. No digo que no, pero digo... a las empresas, digamos, y que seamos las empresas las que despedimos gente. Claro. Digamos, los monotributistas, que son hoy que son el aumento del empleo, que son todos monotributistas, monotributista es una persona que tiene muy baja productividad. Digamos, son las empresas las que podemos contratar gente y que le damos una estructura sobre la que se pueda montar una alta productividad. Digamos, ustedes, Teddy, tuvieron que cerrar 2 plantas, ¿verdad? En estos 2 años o por ahí. Nosotros cerramos una planta en el Chaco, digamos, y después cerramos... ¿En La Rioja?
y cerramos varios sectores de las plantas y somos mucho más productivos. Ahora hay 500 personas en la Argentina que ahora dependen de que el Estado los subsidia. ¿Y eso qué perspectiva tiene? O sea, usted me imagino que si cerraron el Chaco no es para desmantelarla, en algún momento a lo mejor... No, la desmantelamos y con el discurso que da el gobierno actualmente es muy poco probable que tengamos incentivos para ponerla en funcionamiento de nuevo. ¿Cuántos trabajadores tienen en total? Nosotros teníamos 1.600 personas en el principios del año 2016 y hoy tenemos 1.100 personas. 500 personas menos. 500 personas menos. Nos habíamos preparado para producir 50% más, pero esas máquinas que habíamos comprado, digamos, están funcionando, las nuevas, pero las máquinas que tenían 7, 8 años de antigüedad, las cerramos porque los números no dan, digamos, no dan para emplear, digamos, para pagar la energía el doble que nuestros vecinos o impuestos más del doble que nuestros vecinos. Y ustedes están un poco en el inicio de la cadena textil, ¿verdad? Así Las es. grandes hilanderías. ¿En toda la cadena la situación es esa? ¿En algunos lugares es peor? En el resto de la cadena, digamos, lo que hemos hecho y nosotros también hemos suspendido pagando los salarios por mucho tiempo, digamos, hasta ver qué es lo que está sucediendo. Y estamos en ese momento donde estamos viendo si el Estado quiere que haya industria en la Argentina o no quiere que haya. El Ministerio de Industria y de Trabajo hace mucho esfuerzo, pero después tenemos el aumento de tasas que genera, digamos, el presidente del Banco Central, que la verdad no es coherente con el resto de lo que está diciendo Para terminar, el gobierno. Teddy, me gustaría saber, ¿no? ¿Qué le pedirías en concreto, las 3 cosas que le pedirías en concreto al gobierno, al presidente, si lo tuvieras enfrente? En concreto. Que baje el gasto público, no el déficit, que baje el gasto público. Es un poco amplio. Decime algo más concreto. Si querés, que saque gente que tiene de más el Estado, que baje los impuestos y que el endeudamiento sea para financiar el proceso. No que el endeudamiento sea para hacer más de lo mismo, digamos. Nosotros en la Argentina las industriales no necesitamos protección. Lo que no podemos hacer es pagar todos los problemas que tiene la Argentina a través de nuestros impuestos. O sea, está bien endeudarse para hacer caminos, no endeudarse para pagar los salarios. Por digamos. supuesto. Y lo que necesitamos es un Estado coherente. Nosotros hoy es difícil de escuchar los discursos porque no sabemos a quién prestarle atención. El Ministerio de Industria dice una cosa junto con el de Trabajo, pero después tenemos a un Duhovne, digamos, que vino a bajar el gasto y en realidad está haciendo viajes y ya parece un funcionario, ya no habla más de bajar el gasto. Digamos, así que para mí eso es un problema. Teddy Caragosian, muchísimas gracias por haber estado en Octavo Mandamiento. Gracias por Gracias por venir. Nos vamos con un montón de definiciones. Un montón de definiciones. Muchas gracias. Chau, chau. Hasta el próximo lunes.